primer palabra que asocias cuando escuchas un musulmán, Daniel, buen día. Religión. Ok, gracias. Muy bien, vamos a otra más, ya nos quedan dos solamente. Y Andric Velasco, buen día, Andric. Buen día, mis. Primer palabra que asocias cuando escuchas una persona indígena. Pues una persona de pocos recursos. No, perdóname, no te escuché, no sé si soy yo o a lo mejor es tu micro, si puedes hablar un poquito más fuerte. Una persona de pocos recursos. Ok, persona de pocos recursos. Muy bien, gracias. Jorge Arturo. Buen día, Jorge Arturo. Primer palabra que asocias cuando escuchas una persona indígena. Pues raíces. Ok, muy bien, gracias, chicos. Y vámonos con la última, la voy a hacer girar nada más para que aparezca la pregunta. Y preguntémosle a Jimena. Jimena López, buen día, Jimena. Jimena, primer palabra que asocias cuando escuchas una persona trabajadora del hogar. No sé, mi mamá. ¿Ok? Es lo primero asociado, muy bien. Muchas gracias, Jimena. Y vamos a pedirle a Ale Juárez. Ale, buen día. Primer palabra que asocias cuando escuchas una persona trabajadora del hogar. Pues alguien que hace el quehacer así. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, chicos. Ok. ¿Qué vemos en este? Voy a dejar de compartir. ¡Salud! ¿Qué vemos en este ejercicio? ¿Qué es lo que observamos en este ejercicio que acabamos de hacer? ¿Quién me quiere decir? Buenos estereotipos. Los prejuicios. Ok. Prejuicios, ¿qué más? Percepciones que tenemos sobre algo. Percepciones, ok. La generalización. Generalización, exactamente. ¿Y de dónde nacen todos estos prejuicios, generalizaciones y percepciones? ¿De los estereotipos? ¿Pueden nacer todas ellas? ¿Perdón? ¿De los estereotipos? Sí, los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Es algo aprendido, ¿cierto? Es algo que tenemos en nuestro aprendizaje y que en ese aprendizaje o a través de ese aprendizaje que hemos tenido, tendemos precisamente a encasillar, ¿no? Un estereotipo es encasillar algo en un espacio y cada vez que pensamos en esa característica, de manera inmediata nuestro cerebro lo va a relacionar con ese estereotipo que ya tenemos creado. Y esto se llama, o de esto se componen precisamente lo que conocemos como los sesgos inconscientes. Los sesgos inconscientes son entonces aquellos estereotipos, aquellas características, aquellos prejuicios que son aprendidos y que tienen o nos hacen tener algunas actitudes y categorizaciones que vamos haciendo de con ciertas características o de ciertas circunstancias. Lo primero que vino a su mente es lo primero que ustedes asocian y que tiene que ver o que está enfocado con algún estereotipo que hayamos aprendido. Los sesgos inconscientes no son, si lo ponemos así en una balanza, no son ni buenos ni malos. Son simplemente reacciones que vamos teniendo porque son automáticas y no son intencionales. La mayoría de las veces suelen salir así con lo primero que mi cerebro piensa o mi cerebro asocia y es como yo tengo un comportamiento. Lo que sí podemos detectar es que muchas veces si dejamos que nuestros sesgos sean los que hablen o sean la actitud principal a través de la cual nos estamos expresando ante una circunstancia o ante una persona, muy probablemente esto puede afectar nuestra toma de decisión y comportamientos, generando consecuencias pues muy negativas que tengan que ver incluso con la discriminación. Por eso es tan importante que cuando nosotros conocemos a alguien de primera ocasión, cuando nos enfrentamos a una cultura distinta, cuando estamos quizás hablando o pensando de alguien o de algo, solemos pues sacar lo primero que viene a nuestra mente y vale la pena ahí detenernos un poquito. Detenernos a pensar que quizás
mis estereotipos están hablando en lugar de lo que yo quisiera decir respecto de esa circunstancia, respecto de esa persona, respecto de esa característica. ¿Y por qué entonces los estereotipos, por qué entonces los sesgos inconscientes se convierten en un factor importante a analizar? Porque si nosotros somos conscientes de nuestros propios sesgos, va a ser mucho más fácil que hablemos de dignidad humana y que la reconozcamos. Si nosotros no hacemos conscientes estos sesgos inconscientes, simplemente van a estarnos atacando cada vez que recibamos un concepto. ¿Por qué? Porque el cerebro así funciona. El cerebro va encasillando y de acuerdo a cómo encasilla y de acuerdo a las categorizaciones que hace, va agrupando y muy probablemente si no analizamos, si no nos detenemos a analizar antes de emitir un juicio, pues nuestro cerebro lo va a hacer de manera automática. Cuando estamos ante una circunstancia o ante una persona, les decía, distinta, nueva, algo a lo que nos estamos enfrentando, pues vale la pena detenernos a ver un poquito más de qué hay detrás, qué hay en la historia de esa persona, de qué se compone o de dónde viene, cuáles son sus costumbres, etcétera, para que con base en ello podamos interpretar por qué es tan importante hablar de dignidad humana desde ese factor. Ahora, ¿qué es la dignidad humana, chicos, chicas? La dignidad humana es el es el valor inherente al ser humano y lo es simplemente por el hecho de ser humano. Justamente nacemos con dignidad humana. Ahora, pregunta para ustedes, ¿por qué entonces son tan importantes los derechos humanos para la dignidad humana? ¿Por qué creen ustedes que los derechos humanos son tan importantes para la dignidad humana? ¿Quién me quiere decir? ¿Alguien? Porque todas las personas, sin importar su etnia o creencia, religión, tienen derecho a tener los mismos derechos que todas las personas. Sí, exactamente, porque precisamente el valor de la dignidad humana nos hace merecedores precisamente de los derechos humanos. O sea, y todos pues nacemos justamente con los mismos derechos. Ahora, pregunta también, y esto no necesito que me lo respondan ahorita, pero ¿efectivamente todos vivimos los mismos derechos? Sabemos que todos tenemos los mismos derechos, pero ¿realmente son válidos en todos y todas nosotros, nosotras? Esa es una muy buena pregunta que nos tenemos que hacer constantemente, porque muchas veces pensamos que, pues sí, pues son derechos, ¿verdad? Y entonces todo el mundo tiene derecho a esto, derecho a aquello, derecho a la libertad, derecho a la justicia, derecho... Sí, todos y todas nosotros tenemos derecho a lo mismo. Sin embargo, no vivimos desde un plano de igualdad, no vivimos esos mismos derechos. La intención es que caminemos juntos precisamente a dignificarnos y a través de hacer valer nuestra propia dignidad, dignificar al otro. Porque solamente así vamos a poder reconocer que tanto él, ella, todas las personas que están a mi alrededor, frente a mí, detrás, a un lado, son exactamente igual a mí y que gozamos de los mismos derechos y, como decían por ahí, de las mismas garantías. Entonces, bueno, vamos a ver a continuación un video que precisamente tiene que ver con estos tres factores: los sesgos, la dignidad humana y los derechos humanos. Vamos a verlo con atención y posteriormente, terminando el video, lo comentamos. Démosle chance, está un poquito lento. No sé si sea mi internet, muy probablemente sí.